Buenos días, hermanos. Somos la familia Vasco Guerra. David, Carlos, Micaela y Diana. Les vamos a compartir el Salmo 100, Salmo de Acción de Gracias. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Sean bienvenidos al culto dominical de San Marcos. Buenos días, queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este culto de alabanza y de adoración para nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estamos contentos, estamos alegres por volver a estar juntos dentro de las limitaciones que tenemos por las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Pero estamos llamados por el Señor Jesucristo a estar alegres, a estar felices de alabarle y de cantarle pese cual sea la situación de cada uno. En esta mañana la palabra de Dios en el Salmo 145, versículos del 1 al 3, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Padre bendito, en esta mañana te entregamos todo a ti. Señor, toma el control de todo, Padre Dios, una vez más. Nos rendimos ante ti, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre Dios. Vendimos ante tu presencia por la sangre de tu Hijo Jesucristo y nos entregamos, Padre Dios, como sacrificios para ti. En esta mañana queremos ser una vez más instrumentos tuyos, Padre Dios, para que este mundo encuentre la única salida, el único camino, la única verdad que eres tú. Te alabamos en esta mañana juntos, unánimes en el mismo espíritu, Padre Dios. Cantamos salmos, cantamos cánticos, Padre Dios, a tu nombre y te entregamos todo a ti, Señor. Bendice este tiempo, Padre Dios, que la gente pueda, Señor, sentir tu presencia en sus hogares, que pueda, Padre Dios, bendecir a sus familiares, que pueda escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te entregamos todo una vez más y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar juntos, hermano. Compártale a sus vecinos, a la persona que está en sus casas y alabemos de juntos al Señor alegres y cantemos su nombre. Hosana al Rey. Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, broten ríos,
adoración en esta mañana, Padre Dios. Cantamos juntos a ti. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Dígale al Señor: mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres nuestro todo en todo, Padre Dios. Te alabamos, Señor. Solo tú eres digno de gloria, de honra y de adoración. Por eso, Padre Dios, nos entregamos a ti, porque es nuestro anhelo, Padre Dios, en nuestro corazón, el estar siempre en tu presencia, el poder deleitarnos con tu compañía, el que tú habites, Señor, el que tú nos acompañes, el que tú nos guíes cada día, cada decisión, cada circunstancia, porque absolutamente todo es diferente cuando estamos de tu lado, Padre Dios, porque estamos del lado del Rey, del lado del victorioso. Te cantamos a ti, Señor.
Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti.
ti, el compartir contigo. El que tú, Padre Dios, tomes nuestras manos y nos lleve por tus sendas verdes, Padre Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré
ante ti, lo decimos, Señor. Aleluya. 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 Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cantamos de tu grandeza, Padre Dios. Cantamos de tu poder. Cantamos de tu señorío sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has estado tocando nuestros corazones, los corazones de toda la gente que te ha podido ver, que ha podido elevar su voz para cantar al único digno de gloria y honra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por nuestra iglesia, porque a pesar de todo, Padre Dios, tú la bendices y la mantienes. Confiamos en tus propósitos, en nuestras vidas, en la de los siervos, Padre Dios, en la de cada uno de los integrantes de la iglesia, y la ponemos en tus manos y a tu disposición. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Te lo entregamos una vez más. A continuación, abre nuestros corazones para escuchar tu palabra, para oír lo que tú tienes preparado para nosotros en la prédica. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición tan grande estar con ustedes en este día. Escudriñar la palabra, encontrarnos con el Señor en esa comunión profunda e íntima es para nosotros realmente un desafío y también un deleite. Vamos a orar, queridos Padre, te damos gracias que en este día podamos acercarnos ante tu trono, podamos acercarnos ante tu palabra fiel y verdadera que ilumina nuestro camino. Señor, háblanos, tócanos, enséñanos, pero también al mismo tiempo desafíanos. Te doy la gloria, Señor, y te doy la honra porque lo hacemos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Iglesia, crecimiento en las dificultades. Vamos a escudriñar el libro de Hechos, capítulo 4, versos 1 al 22. Pedro y Juan ante el consejo. Mientras Pedro y Juan les hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron este mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos ha procesado por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios y por lo que habían sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Que Dios bendiga su palabra. ¿Recuerdan? Jesús había dejado la tierra. La tarea encargada de ir y hacer discípulos comienza a tener sus frutos. Los discípulos que estuvieron escondidos y temerosos, luego de la hermosa y profunda experiencia de Pentecostés y llenos del Espíritu Santo, son guiados a proclamar la obra salvífica de Jesús. Ellos habían estado enseñando, sanando y anunciando con autoridad en el poder y la llenura del Espíritu Santo. Los hacían todo en el nombre de aquel que fue crucificado. Entonces Pedro y Juan son arrestados y examinados por un comité del Gran Sanedrín. Allí estaban los que llevaron a Jesús a juicio ante Herodes y ante Pilatos, así como los que movieron a la turba que gritó que Cristo sea crucificado. Es importante tener en cuenta ese escenario. Quienes arrestaron a Pedro y a Juan eran los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos. Pero a pesar de la oposición que los poderes de las tinieblas iban a hacer en la labor de los apóstoles, Pedro y Juan continuaban su tarea y su trabajo no era en vano. Ellos proclamaban fielmente la doctrina de Cristo. En el verso 1,
ellos nos muestran que hablaban a la multitud, enseñaban a los no creyentes para su convicción y conversión, y a los creyentes para su consuelo y consolidación. Anunciaban que Jesús había resucitado de entre los muertos. En el verso 2 vemos el énfasis de la predicación, que era Cristo y el que había resucitado de entre los muertos. Porque esa resurrección es la garantía del milagro de la curación de aquel hombre inválido. Los que habían escuchado y visto el poder de Dios manifestado a través de la proclamación que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesús. Pedro había predicado con denuedo. Y los que ya se habían añadido, sin contar los hombres, imagínense, 5,000. La iglesia comenzaba a crecer de una forma exponencial, sobrenatural podríamos decir. La iglesia crecía a pesar de la oposición y la persecución que sufría, y que este era el modelo, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas. Una iglesia que nacía en medio de tribulación y angustia era una iglesia naciente, pero fuerte y vigorosa. Pedro y Juan habían sido detenidos por su predicación. Era la noche, y como no podían juzgarlos, los ponen en la cárcel para el día siguiente llevarlos a juicio. Sigamos con los versos en adelante. Aquí aparecen en la escena ya los gobernantes, los ancianos y los escribas, así como el sumo sacerdote Ananías, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ellos saben que estaban enojados, y en otra versión dice que estaban resentidos al escuchar que la cosa que había sucedido, ese milagro sobrenatural de que este inválido era sanado, lo hacían en el nombre de Jesús, aquel que ellos habían crucificado. Ellos querían desaparecer la doctrina que proclamaba que Cristo había resucitado y que Él era el Mesías, a que ellos todavía esperaban. Les molestaba la predicación y también les molestaba la atención que el pueblo daba a los discípulos. Ahí estaban los saduceos, quienes negaban la resurrección de los muertos. Los discípulos comenzaron a ser entrenados en el sufrimiento. Ahora resistirán hasta las cadenas, pero luego inclusive derramarán su sangre por causa del Evangelio. Estos enemigos de Dios estaban dispuestos a silenciar las verdades de Dios, que era la esperanza para el pueblo. Ya en el Sanedrín son confrontados e interrogados Pedro y Juan. Fueron puestos en medio de este juicio. Y les reclaman y les hacen una pregunta muy atrevida, pero una pregunta directa. ¿Con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Esta defensa fue hecha por la misma presencia del Espíritu Santo para poder responder a un cuestionamiento de los sacerdotes. Pedro y Juan, los dos estaban ahí, guiados y llenos por el Espíritu de Dios, mientras todo el Sanedrín estaban llenos de ira, de enojo, de celo. Ellos eran guiados por el mismo diablo, mientras los otros dos eran guiados por la misma presencia poderosa del Espíritu Santo. No les importaba el hecho de que un hombre había sido sanado. No les importaba el hecho de que un hombre que era cojo de nacimiento, ahora a sus 40 años podía haber recibido su sanidad. Creo que hasta la persona más alejada de Dios y sin escrúpulos estaría contento al saber que un hombre ha sido sanado. A ellos no les interesa el hombre que recibió el beneficio, les interesaba solamente el nombre de quien Pedro y Juan se habían atrevido a ejercer esta sanidad. Pedro y Juan le atribuyen toda la gloria y el honor del milagro realizado por Jesús, el resucitado. Pedro y Juan enfatizan que lo que han hecho es en el nombre de Jesús, a quien ellos lo habían crucificado y a quien Dios lo había levantado de entre los muertos. Estos sacerdotes sabían que habían mentido al pueblo, porque inclusive dice la historia bíblica que fueron pagados los guardias de la tumba para afirmar que el cuerpo de Jesús había sido robado de la tumba por sus seguidores y que no había habido ninguna resurrección. Pedro no intenta hacerles sentir culpables de la muerte de Cristo, sino llevarlos a la convicción de sus pecados.
que procedan a la conversión, que procedan a un arrepentimiento, que sean persuadidos de su enemistad con Dios. Pedro en el verso 11 cita el Salmo 118, así como Jesús también lo citó allá en Mateo 21:42 o en Marcos 12:10 o en Lucas 20:17. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y nos deja maravillados. A Él lo rechazaron, a Él lo llevaron a la cruz. La afrenta y la muerte fue dada a Jesús, pero esa afrenta y esa muerte a nosotros nos da la esperanza de perdón de nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna. Y no solamente que Dios puede sanar, sino que a través de la obra redentora de Cristo, estas personas y nosotros podemos alcanzar salvación y perdón de nuestros pecados. Como dice el verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros ser salvos. La salvación siempre viene de Dios. Nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos, pero nunca podremos salvarnos a nosotros mismos. La iglesia sufría, la iglesia crecía, pero esta iglesia crecía en el dolor, en la persecución y en la angustia. Pero en los hijos de Dios, los discípulos de aquel tiempo y los que luego creeríamos, todos aquellos que creemos en Él, también en algún momento pasaremos persecución. Muchos momentos necesitamos que nuestra comodidad, que nuestra actitud de pasividad espiritual sea removida por situaciones que estamos enfrentando. Ya lo diremos en su momento. En los siguientes versos, del 13 al 22, podemos notar que los acusadores en el tribunal no tenían argumentos del milagro sucedido, ya que era evidente que la persona que había sido sanada, quien estaba delante de ellos, estaba ahora en otra situación. Había otro factor importante que asombraba y maravillaba al concilio, y era la valentía y el denuedo con que Pedro y Juan habían hecho su defensa. Sabiendo que ellos eran hombres no educados y del pueblo, se quedaron sorprendidos, se quedaron como ellos a ver de dónde ellos tienen tanta sabiduría, tanta autoridad. Y seguramente ellos pudieron haber pensado, claro, estuvieron con Jesús, que muchas veces a ellos los confrontó en el templo y que les dejaba atónitos en silencio porque no había respuesta a las cosas que Jesús enseñaba. Estos ahora eran los que representaban a Jesús, aquellos hombres formados por 3 años, aquellos hombres que en su inicio tenían problemas, luchas, dificultades, aquellos hombres, como dijimos al inicio del sermón, se escondieron, pero ahora no se esconden. Ahora salen en medio de la persecución, en medio de las amenazas, salen a enfrentar lo que significa el reino de Dios. Esto como que calmó a los jueces, al tener que reconocer la sabiduría de Pedro y Juan que enfrentaban a sus acusadores. Luego les ordenaron que salgan por un momento para ellos deliberar y así tomar una decisión respecto a lo que iban a hacer con Pedro y Juan. Estos hombres tenían la oportunidad de arrepentirse, pero cuando el hombre se empeña en no dejarse persuadir por la verdad, no es extraño que se deje arrastrar por el error. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un adagio popular. Jesús dijo, habiendo visto, no han creído. Las vendas del pecado hacen que sigamos ciegos. Cuando está delante de nosotros la verdad, que nos dará libres no solo del pecado, sino de la ceguera espiritual y de la cojera espiritual, de esa invalidez que todos tenemos, porque el pecado nos ata, el pecado no nos da libertad. Pero hay un Jesús que en la cruz vino para darnos esa libertad. Llegaron a una decisión, los jueces, los supremos sacerdotes, llegaron a esta conclusión, que no era prudente castigar a los apóstoles, ya que el milagro era evidente, y que los moradores de Jerusalén habían conocido este milagro. Ellos temían al pueblo, que se les podía venir encima, pero era tan duro su corazón que no temían a Dios, sabiendo ellos que Dios es justo y lo que ellos estaban haciendo era totalmente injusto. En segundo lugar, deciden prohibirles que continúen proclamando y predicando el evangelio del reino de Dios. Había que silenciarlos de alguna manera. Por tanto, les intimidaron y los amenazaron para que no sigan en su tarea de enseñar en el nombre de Jesús. Pero estas personas no sabían que Jesús
ya les había anticipado a sus discípulos lo que iba a venir. Por eso encontramos en 1 de Pedro capítulo 4, Pedro mismo dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesinato, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¡Qué palabras tan profundas! ¿Cuántas veces a usted le han avergonzado sus compañeros de trabajo? Se han burlado de su fe, sus vecinos, sus suegros, sus padres, sus amigos, sus hermanos. Si nosotros somos castigados por nuestras injusticias, bien tal vez lo merecemos. Y aquí dice el apóstol Pedro: dichosos ustedes que si son insultados por causa del nombre de Cristo, porque es glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y dice también que ninguno tenga que sufrir por asesinato, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, si alguien sufre por causa del Evangelio, que no nos avergoncemos, sino que alabemos a Dios por llevar el nombre de Cristo. Pedro y Juan entonces responden en la autoridad que viene de lo alto, con valentía y humildad a estas amenazas y prohibiciones. Y en los versos 19 al 20, y los confrontan que juzguen si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Ahora los que fueron confrontados están confrontándoles al sumo sacerdote, a los saduceos, a los escribas, a todos los que estaban en el Sanedrín. Recuerda, ¿con qué poder y autoridad ustedes sanan a este hombre? Ahora ellos dicen: ¿cómo así nosotros tenemos que silenciarnos y obedecer a los hombres más que a Dios? Es la vivencia de haber caminado con Jesús 3 años, haber visto sus milagros, haber aprendido de sus palabras y de su ejemplo, pero sobre todo de lo que les había sido revelado en la cruz y en la tumba vacía. Eran los testigos oculares y presenciales los que habían visto y oído respecto a Jesús. Para ellos les era evidente. Ahora ellos eran los perseguidos y sentenciados. ¿Cómo habían de callar? Si el callarse significaba irse en contra de su propia vida, de su propia convicción, de su propia fe, del amor que ellos ahora tenían por la causa de Jesucristo. Creo que Pedro recordó cuando negó en el mismo lugar a Jesús. Ahora era el tiempo de ser levantado y reivindicado y ser confirmado como el más fiel seguidor de Jesús. En ese mismo lugar no lo negó 3 veces, pero ahora en ese mismo lugar, en el Sanedrín, ahí en Jerusalén, ahora él proclama que Jesucristo, el que ustedes crucificaron, les dice, ha levantado a este inválido y lo ha sanado. Esta es la verdad revelada. Una iglesia que crece en medio de la persecución, del dolor y las lágrimas de sus seguidores y aún de la muerte de los mismos. Miremos por un momento la realidad de la iglesia. No vamos a juzgarla, porque el único que juzga es Dios. Pero ¿cómo vivimos en este tiempo? Vivimos en tiempos muy peligrosos, llenos muchas veces de comodidad, de tibieza, de una vida espiritual más religiosa que poderosa en la presencia de Dios. Más aún ahora que hemos sido esparcidos con esto de la pandemia. No nos podemos congregar. Muchos no nos hemos visto 5 meses, 6 meses. No hemos podido llegar a la iglesia a alabar y adorar a Dios. Tal vez usted ha extrañado, ¿no es cierto? Pero yo sí estoy convencido que muchas de las cosas que Dios está permitiendo que pasen están diseñadas para que nosotros nos volvamos a Él. Hemos hablado muchas veces de este término, de este texto bíblico que dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo busca mi rostro, yo sanaré, me volveré y sanaré la tierra. Creo que en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dolor, nosotros tenemos que volver a proclamar esa verdad, que en medio de la angustia, en medio del dolor hay un Dios vivo y verdadero, hay una obra redentora de Jesucristo y que tiene el control de todas las cosas. Para Dios, todo lo que está sucediendo no le es desconocido. Para nosotros es la oportunidad más grande. Recuerde que en los inicios de la pandemia, sí, al inicio de la pandemia como que estábamos más asustados, pero como ya pasa el tiempo, ya hemos pasado de la luz roja a la luz amarilla y ya la gente sale
como que nos hemos relajado, como que nos hemos distensionado. Buscábamos a Dios al inicio, estábamos pendientes, orábamos, leíamos la palabra. Ahora como que se nos ha ido ese deseo. Hay un tiempo de luto que vive el mundo. Muchos han perdido a sus seres queridos, sus trabajos. Se han visto obligados a convivir en situaciones de angustia y conflicto. Estamos siendo probados en nuestra fe, en nuestra paciencia y en nuestra dependencia total con Dios. Muchos nos ven y se preguntan, ¿dónde está Dios en este momento? Hay muchas respuestas. Y cuando nos vemos tocados, solo hay dos cosas que debemos hacer. Y la primera es volvernos a Dios. Y la segunda, seguir siendo fieles por la causa del Evangelio. Recuerde que fue evidente la sanidad del hombre por el milagro de Jesús. Y a través de la predicación de la palabra por Pedro y Juan, los sacerdotes y los escribas y los saduceos no creyeron. Pretendieron silenciar y callar la verdad de Dios y mantenerse en una convicción religiosa, en hacer que la distancia con Dios sea cada vez más grande con ellos. Pero sabe, este tiempo es tiempo en que podemos crecer como iglesia. No importa que no nos congreguemos. Alguien decía que Satanás está feliz porque ya no nos reunimos. Pero también tenemos la convicción de que ahora no es el lugar en donde nos congregábamos, sino es el lugar en nuestras casas donde hemos encendido una luz de esperanza, y es la fe en Cristo. El dolor se sana a través del dolor. No fuimos creados para sufrir. ¿Usted se imagina que los discípulos de Cristo pensaron que la cosa era tan fácil? No, queridos. No era fácil. Era complicado. Era duro. Era difícil. Pero si el Maestro fue a la cruz, ellos sabían que ellos también tenían que pasar por la misma situación de dolor y de angustia. Por eso es que Cristo murió por nosotros. Y Él dijo, tendréis aflicción. Toma mi cruz y sígueme. Habrá dolor. Y ellos aprendieron este dolor. Pero nunca renunciaron desde el momento en que el Espíritu de Dios los tocó. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago, y la paciencia produce gozo, y el gozo produce fe, alegría. Entonces, nosotros, en medio de esta pandemia, lo único que tenemos es que volvernos a Dios. Tenemos que sentir que en medio de la tribulación o la angustia, usted puede decir que ha crecido en este tiempo, que se ha acercado a una comunión más íntima con Dios. Podemos ser aquellos que estamos tomados en serio la vida cristiana, la vida de seguidores de Cristo. Es tiempo de hacer un alto, es tiempo de revisar nuestras vidas, así como usted y yo, hombres humildes y letrados, caminaron y vieron a Jesús. Esos hombres tuvieron la presencia grata, hermosa de la promesa del Espíritu Santo, y llenos de poder y autoridad, predicaban, proclamaban, oraban, sanaban, enseñaban, pero también eran perseguidos, golpeados, heridos y aún asesinados. Por causa de Cristo, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será nuestra respuesta ante este texto en donde la iglesia crecía en medio de la persecución, las lágrimas y el dolor? Querido, querida, gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por saber y sentir que Dios en su misericordia también sigue visitándonos en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias porque nos enseñas cómo tus hijos, tus discípulos, aquellos hombres y mujeres temerosos un día, luego de un tiempo se levantan a proclamar con autoridad y poder que Cristo es la salvación, que en Cristo hay poder, hay sanidad, hay liberación, en Él hay esperanza. Que nuestras vidas sean, oh Dios, el reflejo de ese amor, que sea el reflejo de lo que somos, de lo que tenemos. Como cuando Pedro pasó por el templo y miró a los enfermos y dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Que esa sea nuestra actitud y que podamos ser luz y bendición a aquellos que sufren, a aquellos que han tenido pérdidas. Señor, que nuestra queja, que nuestro lamento por todo lo que estamos viviendo
sea, oh Dios, transformado en gozo y alabanza. Que este tiempo de dolor y de luto que vive el mundo sea un llamado de alerta y de atención a tu iglesia, a tu pueblo, para que nos volvamos a mirar al cielo y poder decir: Señor, tú tienes el control de todo. Aquí estamos. Úsanos, guíanos y ayúdanos a proclamar tu verdad con denuedo, con autoridad, en el nombre de Jesús santo y precioso nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por este día, por tu palabra. Para la gloria de Dios Padre, y en su nombre oramos. Amén y amén. Queridos, un abrazo. Que Dios continúe bendiciéndoles. Amén, Diego. Que el Señor te bendiga. Amados hermanos, recibamos la bendición del Señor tomada de su palabra, de la carta a los Efesios, capítulo 6. Que Dios el Padre y Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Que tengan un excelente resto de domingo. Bendiciones.